Y si te digo que desde el capítulo 1 tenemos indicios de Luffy y que este se transformaría en el dios del sol, Nika, ¿cómo se te queda el ojo? Eso, o por lo menos tenemos bastantes pruebas del importante simbolismo que tiene el sol en el mundo de One Piece, y todo comienza con un simple sombrero de paja. Espera, ¿qué? ¿Qué onda, Nakamas? Les habla el Cazador de Piratas con un nuevo video súper especial. Sí, hoy vamos a hablar del simbolismo tan importante que tiene un sombrero de paja en el mundo de One Piece y el sol, por si queda dudas. Sin dar más vueltas, comencemos. Cuando tú diseñas a un personaje, debes de ser consciente de los elementos que incluyes en el mismo. La elección de la forma, el vestuario, los elementos característicos y los colores pueden ser determinantes para cómo es percibido por la gente. Y entre todos los elementos que tiene Luffy, el Mugiwara es el más característico. Podría considerarse como una corona para el tipo de rey de pirata que quiere ser Luffy, pues ese es el enlace de él con Shanks, su más grande inspiración, el tipo de pirata que Luffy aspira a ser y a quien debe superar. Y para Shanks representa a su capitán, y al mismo tiempo al hombre que dice lo mismo que su capitán, o sea Luffy. Para ambos está claro, es un tesoro que debe de cuidarse y protegerse. Pero fuera de todo eso, díganme que no soy el único que cada vez que aparece el Mugiwara en escena, pareciera como si fuera un sol. Ya sea cuando Luffy hace esto y se lo pone en la cabeza, o cuando literalmente lo deja caer detrás de sí, o cuando lo vemos desde arriba. O sea, hay tantas escenas en el mundo de One Piece, en el anime y manga, donde el Mugiwara está diseñado de tal manera que pareciera ser un sol naciente. Además, mira, no te voy a hablar, te lo voy a enseñar. Te voy a demostrar todo lo que digo con dibujitos, porque claro que sí, Cazador no sabe dibujar, pero representar cositas puede ser interesante, claro que sí. Al final tendría sentido, ¿no? Un sombrero de paja es una herramienta que las personas comunes usan para protegerse del sol. Muchos granjeros y personas del campo, por trabajar durante el incesante calor del sol, se ven en la necesidad de recurrir a este tipo de métodos. Y lo más curioso es que para hacer el sombrero de paja se necesita de paja. Sí, lo sé, mucha paja. Pero la paja nace de el trigo y otros cereales. Cuando esta planta se deja secar al sol, adquiere ese tono amarillento característico y no se pudre, porque si tú haces un Mugiwara con la planta todavía verde, podría pudrirse y dañarse, pero si lo haces con la ya seca no lo hace. Es como magia, es como si el sol le diera su propia vitalidad a el pinchis sombrero. Está creado para cuidarse de él mismo. Es como un tipo de panel solar ancestral. Entonces, lo más curioso es que todo eso, o sea, el material y la forma en la que se fabrican los Mugiwaras, representan esa humildad de la que vienen. No es oro que se amolda para transformarse en una corona, sino es una cuestión que simples granjeros utilizan para cubrirse del sol. Bonito, poético. Y para alguien que quiere ser el rey de los piratas, el más grande de los piratas, pero no por conquistar los mares como sí podría ser Teach. Wey, es una corona perfecta. Ahora, la cosa no acaba aquí. En el primer capítulo, Luffy recibe el Mugiwara, como ya sabemos. Y algo que seguro saben es que este capítulo se llama Romance Dawn, lo que se traduce como el amanecer de la aventura. Esto no es más que el origen del legendario pirata Monkey D. Luffy, el inicio de todo. Es esa semillita que se sembró en la historia de Luffy para marcar un antes y un después. Al final es bien sabido que todo el mundo de One Piece está esperando el amanecer, está esperando que eso algo pase. Pues esto se entiende como un cambio de noche a día, una transformación de una cosa a otra, de lo oscuro tétrico de la noche a lo brillante, radiante y vivo del día. Desde que In aparece, ya que no me quedaba claro al principio y por eso siempre he teorizado de que existía un Tenryubito líder de todos, desde que este aparece, siento que es eso, desplazar al Im del trono. No para que Luffy se siente, obviamente, pero sí como que esa es la noche y el sol, que es visto por muchas mitologías como lo más importante, como veremos a continuación, va a desplazar, porque cuando sale el sol, todo lo malo se oculta. Yo no salgo al sol porque me derrito. No, mal ejemplo, pero ya saben a lo que me refiero. Así como la noche sigue gobernando el mundo de One Piece, tenemos en Marine Joyce un secreto. Un sombrero de paja está oculto. Sombrero gigante. Oda hace unas cosas para que uno se mortifique toda la vida, la verdad. Porque esa cosa, esa
Todavía no me deja dormir. Cuando vi ese capítulo, de verdad, fue demasiado. Pero bueno, ¿qué significa esto? Un Mugiwara guardado, bajo llave, oculto, encerrado, congelado. ¿Cómo podemos entender esto entonces? ¿Qué simbolismos hay aquí? Si hablamos de que el sombrero es un elemento para protegerse del sol, el que esté presente en una tumba congelada es lo más opuesto del mundo. Esto porque el sol representa vida y el que esté encerrado en una cámara congelada es como si estuviera detenido en el tiempo, esperando algo también, pero no está cumpliendo con lo que o para lo que fue hecho. Esta sin duda es una cámara del tiempo, que tiene en su interior algo o alguien que de estar en otras condiciones podría echarse a perder. Y muy curiosamente, y más con lo visto sobre el robot y el que está despertando y todo eso. Este video es grabado en septiembre, señores. Quizás haya salido información para cuando sea publicado, pero keep in mind. Wey, imagínate, quizás solamente el sol pueda devolverle a eso que hay ahí, no solamente el Mugiwara, sino lo que pueda haber debajo, su verdadera naturaleza, revitalizarlo, porque el sol podría descongelar lo que está congelado ahí. Yo ahí lo dejo, teoricen como ustedes quieran, doy la información, sean libres, me etiquetan, me dice Cazador Piche, se me ocurrió esto. Tanto los piratas Sol como los piratas Nos, que si no lo saben significa noche, y sus respectivas tribus, ya saben, los Gyojin y los Mink, están esperando este cambio. Independientemente de que puedan entender o no por qué lo están esperando. Yo entiendo o siempre he interpretado que en la actualidad nadie sabe qué es lo que diantres debe de pasar. O sea, es como que durante generaciones se ha hablado de lo que viene, pero güey, nadie está como completamente seguro. Es como que ok, se va a acabar el mundo, van a destruir los 4 mares, o el Red Line para que se unan los mares. Todo es teoría, todo es especulación, incluso para los propios personajes que están en el mundo de One Piece. Y eso es interesante, porque nosotros nos estamos formando un muñeco con la historia de One Piece, pero no sabemos. Ahorita Oda nos sale y putuplum, nos tumba el muñeco y nos quedamos de 10. Eso es lo que más me encanta cuando pasan ese tipo de cosas, la verdad. Siempre me quedo como que, Oda me sorprendió, qué bonito. Siempre me encanta. Y es que volviendo al tema de los piratas Nos y los piratas Sol, todo se cuenta como un chisme. Entre todas las tribus ancestrales siempre ha existido ese chisme, ese rumor, esa expectativa, ese murmullo, ese ocultismo. Coño, ya quedó claro, cazador, sigue. Pero mi intención con decir que es como un chisme es que fíjate cómo funcionan los chismes. Tú le cuentas a alguien algo y esa persona va a contársela a otra persona y hay un lag de información. Algo se pierde, no pasa totalmente íntegro, se transforma en otra cosa. Imagínate eso mismo sucediendo durante décadas, durante siglos. Entonces lo que podría estarse esperando no podría ser necesariamente bonito, o no tendría que serlo. Podría ser otra cosa, podría ser peor. Teorías oscuras por todos lados. Aunque claramente aquí estamos viendo como si ciertos bandos representan lo bueno, lo bonito y el sol, si otros bandos representan lo oscuro, lo feo, la noche. Mirando más de cerca las razones por las que cada una de estas tribus tiene para atesorar el sol, tenemos que los Gyojin quieren ver el verdadero sol, como si toda su vida han estado mirando a un impostor que se proclama como el verdadero. Este podría ser perfectamente Im. Yo soy el salvador del mundo, pero no es más que un espejismo. Y claro, los piratas Sol que fueron esclavizados deciden cubrir la pezuña del dragón con un tatuaje del sol en señal de libertad. Al final, estos esclavos seguros que escucharon historias del dios del sol Nika y decidieron tomar ese símbolo, al representar también los intereses de su pueblo. Ellos se volvieron una suerte de liberadores, en especial Fisher Tiger, y como tales, jamás podrían volver a su tierra, porque al final de cuentas, ya vimos lo que pasó, muchos derribitos se sienten con la necesidad de ir a reclamar sus Gyojin, son míos, dénmelos, yo los compré, y ellos no pueden cargar con eso. Los piratas Sol no es que no puedan volver, sino que no pueden quedarse por mucho tiempo, porque podrían traer desgracias, y más porque ahora son reconocidos como piratas, lo cual es muy triste. Y algo curioso que también pasa es que muchos Gyojin empezaron a utilizar sombreros de paja tras los eventos de Luffy salvando la isla. Esto se quedó impregnado, lo que le da más fuerza al Mugiwara y su representación como un sombrero corona de un dios del sol y rey de los piratas. Mirando a los Mink.
La oscuridad es sinónimo de peligro. Ellos pierden el control bajo la luna llena. Y esto puede ser muy peligroso si no conocen cómo controlar el estado Sulong. Solo los guerreros pueden hacerlo, y no todos, solo los más pro, podemos decir. ¿Y qué pasa con las personas normales? Los que no reciben ese entrenamiento, o los guerreros que se están iniciando. Esto podría ser peligroso para las familias de esas personas que se transforman, porque en esa luna llena pueden perder el control con una simple mirada. Y esto seguramente ha desembocado en desgracias. Por más que lo controles, estar durante mucho tiempo en este estado puede llevarte a la muerte. Por eso el amanecer puede ser una señal de descanso para los que han perdido el control de la habilidad. Me gusta eso de descanso. Perder el control significa la muerte para los Ming. Imagínate estar en ese estado Sulong durante mucho tiempo. Tu cuerpo se desgasta y cuando tú despiertes quizás has acabado con toda tu familia. Entonces tiene sentido que pese a que los Ming puedan ser vistos como adoradores de la luna, no quieran eso porque es una transformación ancestral que sí forma parte de sus vidas, pero que les trae más desgracias que beneficios. Mirando fuera de la caja llamada Mugiwara, en nuestro mundo tenemos un montón de referencias a el dios del sol, porque a final de cuentas el sol es eso que da la vida. Es ese elemento más importante para un montón de folclores, mitologías, historias a lo largo de todo el globo. Solo por mencionar algunos que me parecen interesantes para este vídeo. Bueno, el dios del sol Helio para los griegos. Y me encanta la representación de este porque es Luffy cantadísimo. Quizás no en apariencia, lógico, pero sí en cuanto a la corona de rayos solares que tienen. También está la versión romana. Ya saben que los romanos y los griegos, pese a que podría verse como lo mismo, tienen su propia representación de cada cosa. Entonces es interesante también verlo. Que ellos tienen, por ejemplo, a Invitus, dios del sol también, representado de la misma manera. Épico. Pero mi favorito para hablar de Luffy es Ra. Cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha, claro que sí. Ra es el dios del sol para los egipcios. Lo más curioso de Ra es que este tenía una batalla a muerte con Apep. Es decir, durante el día, las 12 horas que duraba el día, él surcaba los cielos en su barca solar, trayendo luz a todo el mundo, mientras que en la noche descendía al Duat a pelear contra Apep. Cada vez que había un eclipse significaba que Ra había perdido y la serpiente lo había devorado por completo. Hasta que él se liberaba y volvía a darle sus coñazos a Apep y volvía a brillar el sol. Me encanta. Ra también es representado con esta especie de corona solar. Lo que pasa es de que la de Ra es como una especie de disco y en vez de estar como puesto como un sombrero, es un disco aquí arriba. Ay, yo voy a poner una foto. Más fácil. Entonces, no solamente eso, también las similitudes entre Luffy y Ra es que ambos viajan en sus respectivas barcas solares, porque sí, el Sunny es un barco solar. 2000 Sunny, los 1000 días soleados, o algo así, más representación del sol, Dios mío. Y es que hasta en sus misiones, si bien Ra es el encargado de pelear contra Apep y traer el sol al mundo como una especie de regalo, Luffy hace esto mismo de una forma metafórica, pues él va de isla en isla derrotando a los esclavistas y liberando a las personas de esta isla, pasando de un periodo de oscuridad tremendo a el amanecer. Y la representación más fiel que tenemos de esto es Wano y su final, donde literalmente la profecía decía que alguien iba a llegar y iba a acabarse ese periodo de oscuridad, trayendo consigo la luz del amanecer. Y es que incluso al final, hasta el nombre de la banda, los Mugiwaras, los piratas del sombrero de paja, representa como que la banda de Luffy se está transformando poco a poco en una versión de los guerreros del sol. Si Luffy es el dios del sol, el guerrero de la liberación, los que están a su orden serían esos que se transformarían en una especie de guerreros solares, imbuidos bajo la propia identidad o lo que representa Luffy para el mundo. Y si bien cada uno tiene su sueño y su objetivo, si vemos que sus conductas, su forma de ser bebe mucho de lo que haría Luffy o lo que no haría Luffy. Entonces sí, Mugiwara son una especie de versión de guerreros solares bajo las órdenes del dios del sol que viajan en una barca solar para traer el amanecer del mundo mencionado en el capítulo 1. Y es que eso me gusta, que al final el 2000 Sunny será aquel barco que los lleve al amanecer. ¡Ay, qué bonito suena, loco! Está muy bien, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Podría hablar del lado más santo del dios del sol, dígase esas
representaciones de un montón de culturas judeocristianas que tratan a sus santos como con este halo místico en la cabeza, que también podría ser representado aquí. Pero yo creo que el dios del sol de Luffy no tiene tanto de santo. Podría verse como así, pero Luffy es más un pirata, un delincuente, un pinche salvaje. Entonces es como que, güey, una versión de un dios de los pobres y no tanto una versión de dios divina que gobierna y comanda. Por eso he evitado todas estas referencias que podría tenerlas y quizás hablemos de Luffy como el Mesías en el futuro. Pero mientras, quédense con la idea de que yo entiendo que Oda ha tomado bastante de un montón de mitologías para basar a su dios del sol. No es que él dijo, bueno, Helios, tú, y te hago una copia y nombra a Luffy como Helios, no, sino que tomó de la mitología egipcia, como ya mencioné, de Joy Boy y la mitología africana y folclore africano, creo que debería de llamarse. Pero bueno, de todo esto y lo que representa, que trataremos en vídeo más adelante, es el tema del Joy Boy y todo eso, porque hoy nos centramos en Nika y su representación. Él tomó todo esto y creó lo propio. Nika vendría siendo un dios con poderes de goma. Eso nunca se había visto. Lo más ridículo del mundo. El personaje más ridículo del mundo. Y me encanta. Creo que este ensayo dedicado a hablar de una forma más profunda de temas que pasan más desapercibidos en nuestra comunidad me ha encantado bastante. Y si ustedes están de acuerdo con todo este nuevo formato, güey, déjenmelo en los comentarios. Quiero saber de verdad si les gustan estas cosas o prefieren contenido más tradicional como tops y otras cosas así, que también van a estar en esta remodelación. Pero bueno, como siempre, y por si no lo saben, les habló Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Si hubiese tenido un muy bueno este vídeo queda mejor, pero soy pobre. Apoyen el vídeo, compártanlo. Bye.